13 de marzo de 1997. Pasada la medianoche, en un despacho del centro de Tirana, la capital de Albania, hay un hombre atrincherado, el presidente. Afuera, en la oscuridad, pasa algo que no tiene precedentes en la Europa de finales del siglo XX. El país entero está armado. No el ejército, la gente. Campesinos, adolescentes, jubilados, cientos de miles de vecinos comunes que 3 meses antes hacían cola en una oficina para invertir sus ahorros. Ahora caminan por la calle con rifles y fusiles colgados al hombro. Esa noche el presidente va a pedir por teléfono que ejércitos extranjeros vengan a salvarlo. Su mayor miedo es que una columna de rebeldes baje desde el sur y entre a la capital antes del amanecer. Pero lo más increíble de esta historia no es que un país entero desarmó a su propio ejército en una semana. Es la razón por la que pasó. Porque Albania no se rompió por una invasión, ni por un golpe militar, ni por una guerra étnica. Albania se rompió por una estafa piramidal. Una estafa en la que 2 de cada 3 albaneses habían metido su dinero esperando un gran retorno. Y cuando la pirámide cayó, todo cayó con ella. Esta es la historia de cómo el país más blindado, paranoico y cerrado de toda Europa terminó destruyéndose a sí mismo por la promesa de hacerse rico sin trabajar. El país más paranoico del planeta. Durante más de 40 años, Albania estuvo gobernada por un solo hombre, Enver Hoxha, un comunista de línea dura, estalinista hasta la médula, que tomó el poder al final de la Segunda Guerra Mundial y no lo soltó hasta que murió en 1985. Hoxha hizo algo que ningún otro líder del bloque del Este se animó a hacer con tanta obstinación, encerró al país. Y para entender lo aislada que estaba Albania, hay que ver cómo fue rompiendo, una por una, con todas las potencias que podrían haber sido sus aliadas. Primero se peleó con Yugoslavia, el vecino de al lado, en 1948. Después se peleó con la Unión Soviética, su gran protector, en 1961. Cuando ya no le quedaba nadie, se abrazó a la China de Mao, hasta que también se peleó, en 1978. A partir de ahí, Albania quedó sola. Un país de menos de 3 millones de habitantes, sin un solo aliado en el mundo, convencido de que en cualquier momento lo iban a invadir. Y cuando un régimen se convence de que todos lo quieren invadir, pasan cosas extrañas. En 1967, Albania se declaró el primer estado oficialmente ateo del planeta. Prohibió toda religión y cerró iglesias y mezquitas o las convirtió en depósitos y gimnasios. Podías ir preso por persignarte. Todo esto en un país que, por su historia, era de mayoría musulmana. Y todavía hay más. Hoxha estaba tan obsesionado con la idea de una invasión que mandó a llenar el país de búnkeres. Pequeñas cúpulas de hormigón armado, como hongos grises, repartidas por todos lados, en las playas, en los bosques, en las montañas, en los campos de cultivo, en los patios de las casas, en los cementerios y en las esquinas de la ciudad. La idea era simple: si el enemigo entraba, cada albanés tenía que tener un búnker a mano para defender su pequeño pedazo de patria. Se suele decir que Hoxha construyó 750.000 búnkeres. La cifra real es más baja, alrededor de 170.000, que igual sigue siendo una barbaridad. Estamos hablando de casi un búnker cada 15 albaneses. El programa se llamó, sin ninguna sutileza, bunkerización, y fue desde 1967 hasta mediados de los 80. El costo, además, fue altísimo, y no solo en dinero, se calcula que entre 70 y 100 personas morían por año durante la construcción. El país se estaba desangrando literalmente para protegerse de una invasión que nunca llegó. El ingeniero que diseñó buena parte de este sistema de búnkeres terminó purgado y preso 8 años, acusado de sabotaje y de trabajar para el enemigo, de haber construido todo mal a propósito. Algo que nunca se probó. El ministro de Defensa, que se animó a criticar el plan, fue directamente ejecutado. Todo esto lo vigilaba la Sigurimi, la policía secreta, con una red de espías y delatores metida en cada cuadra, en cada fábrica y en cada familia. La desconfianza era el sistema operativo del país. Desde los 12 años te entrenaban para correr a tu búnker más cercano y tomar posición. 800.000 personas, de una población de 3 millones, tenían algún rol asignado en la defensa. Casi un tercio del país estaba listo para una guerra que existía solamente en la cabeza de su líder. Hoxha murió en 1985, en su cama.
Lo sucedió Rama Isalia, que intentó aflojar un poco las riendas, pero sin soltarlas del todo. Ya era tarde. En toda Europa del Este el comunismo se estaba viniendo abajo, y Albania, que había sido la más cerrada de todas, también iba a ser la última en abrir la puerta. Y cuando un país que estuvo 40 años congelado se descongela de golpe, no aparece automáticamente una democracia próspera. Lo que aparece es un vacío. Y esos vacíos siempre terminan siendo llenados por alguien. Un país sin idea de qué es el dinero. Albania entra en los años 90 siendo un país que pasó media vida obedeciendo. Sin propiedad privada, sin bancos de verdad, sin la menor idea de cómo funciona el dinero en un mercado. 3 millones de personas a las que nunca, jamás, nadie les enseñó qué es una inversión, un interés, o cómo distinguir un negocio real de una estafa. No había empresas. No había un sistema bancario que funcionara. No había clase media con experiencia. Y a ese país, en esa situación, le estaba por llegar la oferta más tentadora y venenosa de toda su historia. Los que tomaron el timón decidieron aplicar la receta de moda de los 90, terapia de shock, privatizar todo rápido y dejar que el mercado se acomode solo. Y ese mercado efectivamente se acomodó. Pero para unos pocos. Las viejas fábricas estatales se vendieron por monedas y los nuevos dueños, en vez de producir, las desguazaron y se dedicaron a especular. El desempleo explotó, solamente en 1992 quedaron en la calle casi 200.000 personas. Mucha de esa gente hizo lo único que le quedaba, emigrar. Se fue a trabajar a Italia y a Grecia, muchas veces en negro, y desde ahí mandaba dinero a sus hogares. Esas remesas, unos 500 millones de dólares por año, eran prácticamente lo único que mantenía vivos a los que quedaban en Albania. Y en medio de ese caos aparece el hombre que va a ser el protagonista político de toda esta historia. Sali Berisha. Cardiólogo, nacido en 1944 en una zona de montaña del norte del país. Había sido un médico prestigioso, había estudiado en París. Cuando empezaron las protestas estudiantiles que voltearon al comunismo, Berisha se sumó, fundó el Partido Democrático, y en 1992 ganó las elecciones. Así se convirtió en el primer jefe de Estado no comunista de Albania en más de medio siglo. Era la cara de la esperanza del país nuevo, del futuro. Pero había un gran problema de fondo. El caldo de cultivo perfecto para la estafa. El sistema financiero albanés era un chiste. 3 bancos estatales cargados de préstamos que nadie iba a devolver, con prohibición de prestarle plata al sector privado. Si eras un albanés común y tenías unos ahorros, no había dónde ponerlos. El banco no te daba nada y no le prestaba a nadie. Entonces, naturalmente, floreció un mercado informal. Un mercado de dinero por izquierda, basado en la confianza y en el boca en boca. Y de ese caldo de cultivo, gente desesperada, sin educación financiera, con dinero en la mano y sin ningún lugar serio donde ponerlo, salieron las empresas que iban a hacer historia. Befa Holdings, la más grande de todas, fundada por un tipo llamado Bebi Ali Mukaj. Jayika, con sede en el puerto sureño de Vlore. Xaferri. Populli. Cameri. Y una más chica, casi modesta, montada por una mujer, Mahsude Cadena, a la que todos conocían como Sude. La figura de Sude es perfecta para entender el delirio que iba a venir. Era una mujer de etnia gitana, ex obrera de una fábrica de calzado. Su empresa era de las más chicas y, a diferencia de las grandes, no tenía ningún negocio real atrás. Era simplemente una pirámide pura. Sin embargo, con el tiempo, los medios la convirtieron en la cara de toda la estafa. ¿Y cómo funciona este negocio? Muy fácil. Una empresa te ofrece un interés altísimo por tu dinero. Colocas tus ahorros y, efectivamente, al mes te pagan ese interés altísimo prometido. Quedas feliz, se lo contás a tu cuñado, a tu vecino, a tu suegra. Y ellos también ponen su dinero. ¿Y de dónde sale la plata para pagarte tus futuros intereses? De la que pusieron tu cuñado, tu vecino y tu suegra. No hay ningún negocio real generando esa ganancia. Le estás pagando a los primeros con lo que aportaron los últimos. El esquema funciona de maravillas, pero solo mientras siga entrando gente nueva. Y ahí está el problema. Es imposible. Para pagarle a todos los que ya entraron, cada mes necesitas más y más dinero nuevo,
hasta que llega un punto en el que necesitas que se sume literalmente el país entero, y después directamente todo el planeta. Es físicamente imposible que esto se sostenga. Tarde o temprano la pirámide deja de pagar y todo se derrumba. Normalmente con los dueños fugándose con lo que queda en la caja y dejando a la gente sin nada. Ahora bien, en Albania esto tomó una velocidad de locos, porque las empresas empezaron a competir entre ellas a ver quién ofrecía más interés. A principios de 1996, las empresas líderes pagaban un 6% mensual. Lo cual, de por sí, ya es una barbaridad. Pero como había elecciones en mayo y todas querían captar dinero, subieron a un 8% mensual. Sude llegó a ofrecer un 19%. En septiembre, Populle ofrecía más del 30% mensual. Y en noviembre llegó el absurdo total, Hajika prometía triplicar tu dinero en 3 meses, y Sude respondió ofreciendo duplicarlo en solo 2. No existe negocio en el universo conocido que genere eso de manera sostenida. Pero para la gente no era una estafa. Era simplemente la oportunidad de su vida. Y entraron todos. Y cuando digo todos, son todos. Se calcula que cerca de 2/3 de la población albanesa puso dinero en estos esquemas. La gente vendía todo lo que tenía para invertir más, sus departamentos, su ganado, lo que sea. El gobierno de Berisha no solo miró para otro lado, sino que en algunos casos hasta le dio visibilidad a estas empresas. En noviembre de 1996, con las pirámides ya empezando a tambalear, el primer ministro y el presidente del parlamento aceptaron recibir medallas en el aniversario de una de estas marcas. De hecho, varias de ellas habían hecho aportes a la campaña del partido de Berisha, y cuando empezaron a circular sospechas de que algunas se financiaban con lavado de dinero y contrabando, el propio Berisha salió a defenderlas. Cae la primera ficha. El 19 de noviembre de 1996, una de las empresas, justamente la de Sude, dejó de pagar. Fue la primera ficha del dominó. Al principio nadie entendió del todo qué significaba esto. Pero esa grieta, esa primera empresa que no pudo cumplir, fue el comienzo del fin. Cuando la noticia se empezó a regar, el miedo se transformó en pánico. En pocos meses, para enero de 1997, las pirámides empezaron a caer una detrás de la otra. Era inevitable. Sude y Hajika declaran la quiebra, las demás dejan de pagar poco después, y de golpe millones de personas se dan cuenta, todas al mismo tiempo, de que su dinero ya no existe. Que la casa que vendieron, el ganado que liquidaron, los ahorros de toda una vida de trabajo en el exterior de algún familiar, simplemente se evaporaron. Mientras tanto, el presidente decía que el gobierno no tenía nada que ver, y que era sencillamente imposible pagar todo ese dinero. El 15 de enero arrestaron a Sude, la dueña del primer esquema en caer. Frente a su edificio se juntaron unas 3.000 personas exigiendo su dinero. Ella les dijo, con una sinceridad brutal, que la empresa estaba en bancarrota. Fue de las pocas que confesó y se entregó. Finalmente fue condenada a 3 años y 4 meses de prisión. Pero a esta altura, meter presa a una persona era como ponerle una curita a una hemorragia, porque el descontento ya era un incendio. El país se prende fuego. Enseguida, algunas protestas empiezan en el sur, que era la región más golpeada y, casualmente, la más opositora a Berisha. El 24 de enero estalla la rebelión abierta en una ciudad llamada Luzhnje, donde la gente marcha sobre la municipalidad, la policía no da abasto, y terminan incendiando el ayuntamiento. No sin antes retener a un ministro como rehén, dentro de un estadio, durante horas. Mientras la gente se agolpaba fuera de la embajada griega intentando conseguir una visa para huir del país, la sublevación comenzaba. Pero el verdadero epicentro, el lugar donde todo se va a prender fuego de verdad, es la ciudad portuaria de Vlore. En febrero, las protestas ahí se volvieron diarias. Un grupo de estudiantes de la universidad local se declara en huelga de hambre, exigiendo la renuncia del gobierno y la devolución del dinero. La ciudad entera se empieza a organizar alrededor de ellos. Y entonces ocurre el punto de no retorno. El 28 de febrero, una multitud enardecida ataca una sede del SIC, el servicio de inteligencia y heredero directo de la vieja policía secreta del comunismo. En el ataque mueren 3 agentes quemados vivos. A partir de ahí, todo se aceleró a una velocidad vertiginosa. Las protestas se multiplicaron y comenzaron saqueos en varios puntos del país.
Los oficiales, vistos como símbolo del gobierno, se convirtieron en el blanco de la furia de la multitud. El 1 de marzo, Vlore queda directamente sin gobierno y pasa a ser controlada por los rebeldes. El primer ministro renuncia. Y empieza lo que va a definir esta historia para siempre. 1.000.000 de armas en la calle. La gente, organizada en lo que llamaron comités de salvación, comienza a asaltar las bases navales y los depósitos de armas. Porque resulta que ese país paranoico de Oxa, el de los 170.000 búnkeres y el del tercio de la población entrenada para la guerra, era también un país armado hasta los dientes. Había arsenales por todos lados. Y cuando el ejército, desmoralizado y sin sueldo, vio venir a esa multitud, en muchos casos simplemente se hizo a un lado, abrió las puertas o directamente desertó y se sumó. Los soldados se sacaban el uniforme, se iban a su casa, y dejaban atrás montañas de armamento al alcance de cualquiera. Testigos de la época hablaron de ver a niños de apenas 7 años con rifles recién conseguidos en las manos, mientras el país entero se convertía, de facto, en un ejército improvisado. Las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hablan de 656.000 armas robadas, junto a 100 millones de cartuchos de munición, 3.500.000 granadas de mano y 1 millón de minas terrestres. Todo eso sacado de unos 1.300 depósitos militares en cuestión de días. Se estima que en total había más de 1.000.000 de armas en la calle. Un país entero, de la noche a la mañana, quedó armado. Y no estamos hablando solo de fusiles, también morteros, armas antitanque, cañones antiaéreos, y hasta tanques. Oficialmente, el gobierno de Berisha controlaba, con muchísima suerte, solo la capital. Todo el sur estaba en manos de comités rebeldes y de bandas armadas que se repartían el territorio. En Vlore, por ejemplo, mandaban 2 bandas rivales, lideradas por capos que habían salido de la cárcel en medio del caos. Una apoyaba a Berisha, la otra lo odiaba. Esto no era un bando contra otro bando con una bandera clara. Era una fragmentación total, con cada uno defendiendo su territorio, su ciudad, su negocio y sus ganas de venganza. El 3 de marzo, en medio de este incendio, Berisha hace algo que echa aún más nafta al fuego: el Parlamento, controlado por su partido, lo reelige presidente. Para el sur sublevado, fue una provocación insoportable. El hombre cuyo gobierno había avalado la estafa que los arruinó ahora se aseguraba 5 años más en el poder. La furia se multiplicó. Para tratar de contener el desastre, Berisha se vio obligado a negociar, y el 9 de marzo se formó un gobierno de reconciliación nacional, encabezado por un opositor, un socialista llamado Basquín Fino, alcalde de una ciudad del sur. Pero nada de eso sirvió de nada. La noche en que el Estado dejó de existir. Y así llegamos al 13 de marzo de 1997. Mientras en Argentina se seguía el desarrollo del caso Cabezas, en Albania el saqueo de armas se volvía nacional, y el país entero estaba fuera de control, a excepción de la capital, Tirana. 2 personas fueron asesinadas por bandas armadas cuando devolvían fusiles robados a las fuerzas de seguridad en medio de las protestas de esos días en la ciudad de Vlore. Otras 48 personas fueron detenidas en Tirana por violar el toque de queda impuesto para enfrentar las protestas. Mientras tanto, continuaban las operaciones para recuperar los fusiles y armas que la población civil había robado al asaltar los cuarteles de Vlore. El ejército envió efectivos a las localidades tomadas por rebeldes que habían incendiado el edificio de la policía tras saquear los arsenales. Esa noche, los rebeldes parecían dispuestos a marchar sobre la capital. El presidente Berisha, atrincherado, pide ayuda militar internacional y decreta el toque de queda. Las potencias extranjeras empiezan a evacuar de urgencia a sus ciudadanos. Estados Unidos manda helicópteros a sacar gente de su embajada. Y de repente, con el mundo entero mirando a Albania, el Estado sencillamente deja de existir. El 17 de marzo pasan 2 cosas. Por un lado, liberan a Fatos Nano, el líder de la oposición socialista, que llevaba años preso por orden de Berisha, bajo cargos que Amnistía Internacional consideraba inventados. Salió de la cárcel directo a convertirse en la gran figura del recambio político. En paralelo, el propio Berisha abandona temporalmente el país en un helicóptero militar estadounidense. El éxodo por el Adriático. Mientras tanto, en el mar, el caos.
Decenas de miles de albaneses, escapando de lo que estaba ocurriendo, se subían a cualquier cosa que flotara para cruzar el Adriático hasta Italia. Lanchas, botes, barcos viejos, todos repletos de gente. En las playas de la costa adriática italiana llegaban a nado prófugos albaneses que se habían acercado a la costa en pequeñas embarcaciones de pesca. En la ciudad de Bari, varias patrulleras del ejército italiano intentaron en vano bloquear la entrada al puerto del mercante Vlora, que llevaba a bordo a 10.000 albaneses. Los que se lanzaban al agua eran devueltos de inmediato al barco. El comandante del Vlora insistía en atracar porque decía transportar a varios niños gravemente enfermos. Escenas similares se repetían en los puertos de Otranto y Brindisi. En este contexto ocurre una de las tragedias más oscuras de toda esta historia. El 28 de marzo, un viejo barco albanés cargado con más de 100 refugiados comienza a navegar hacia Italia. Pero Italia, para frenar esa oleada de inmigrantes, había montado un bloqueo naval. Una corbeta italiana intenta interceptar al barco albanés y, en la maniobra, lo embiste. El barco con refugiados se hundió en minutos. Murieron alrededor de 80 personas, muchas de ellas mujeres y niños. Ese mismo día, casi como respuesta a este hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución para mandar una fuerza internacional a Albania. Esa fuerza llegó en abril, se la llamó Operación Alba, amanecer en italiano. Unos 7.000 soldados de 8 países europeos, bajo mando italiano, desembarcaron en el puerto. Oficialmente venían a escoltar ayuda humanitaria. Extraoficialmente, todos sabían que también venían a frenar el éxodo de refugiados hacia Italia. Con las tropas en el territorio y un gobierno de transición tratando de juntar lo que quedaba, lo peor de la violencia empezó a ceder. El saldo. El saldo de esos meses fue durísimo. Se calcula que alrededor de 2.000 personas murieron en el caos, miles salieron heridos, y el país quedó físicamente destrozado, cuarteles vaciados, edificios públicos quemados, una economía en caída libre. Políticamente, el desenlace era inevitable. Se acordaron elecciones para el 29 de junio de 1997, y el resultado fue una paliza histórica, ganó el Partido Socialista, el de Fatos Nano, el mismo que 3 meses antes estaba preso. El partido de Berisha, quien, por cierto, había sido objeto de un intento de asesinato días antes de las elecciones, sufrió la peor derrota de toda su historia. Renunció a la presidencia el 23 de julio. Como aún faltaban meses para que Nano pudiera asumir, una asamblea eligió en su lugar a un físico de perfil técnico, Recep Meidani. Dato de color, ese mismo día de las elecciones se votó también un referéndum para restaurar la monarquía, ya que Albania había tenido un rey antes del comunismo, y su heredero, un señor llamado Lekasoglu, había vuelto al país en pleno caos para reclamar el trono. El referéndum lo rechazó con casi el 67% en contra. Pero Leka no lo aceptó, denunció fraude, dijo que en realidad había ganado él, y en una manifestación de sus seguidores se desató un tiroteo que dejó un muerto. Después de eso, el aspirante al rey tuvo que huir del país. Cuando las armas cruzan la frontera. Las entre 656.000 y 1 millón de armas que circularon entre la gente tuvieron diversos destinos. Una parte fue recuperada por el Estado con el tiempo, para 2005 habían juntado más o menos el 40%. El resto se desparramó, y una porción enorme cruzó la frontera. Justo al lado de Albania está Kosovo, una región de mayoría albanesa que en ese momento era parte de Yugoslavia y que estaba a punto de estallar en su propia guerra. Ahí había un grupo armado, el Ejército de Liberación de Kosovo, que hasta entonces era apenas un puñado de gente con pocas armas. Pero de golpe, con Albania al lado totalmente desbordada de armas baratas, se contrabandearon unas 100.000. Esa avalancha de armas fue uno de los factores que transformó al Ejército de Liberación de Kosovo de un grupo marginal en una insurgencia capaz de plantarle cara al ejército yugoslavo. Esa guerra, la de Kosovo, que explotó a fines de los 90 y terminó con bombardeos de la OTAN, es otra historia enorme, y está en gran parte vinculada a esos arsenales que los albaneses vaciaron en 1997 por bronca a una estafa financiera. En otras palabras, una pirámide Ponzi en Albania terminó alimentando, de manera indirecta pero concreta, una guerra en el país de al lado. De hecho,
Toda esa cantidad de armamento dando vueltas convirtió a Albania en un nodo del tráfico de armas en los Balcanes durante años, lo que terminó reforzando los lazos entre el crimen organizado albanés y las mafias italianas. Un problema que, en menor medida, sigue vigente hasta el día de hoy. El costo económico y el golpe a la confianza. Económicamente, el golpe fue brutal. El PIB se desplomó casi un 7% en 1997. La moneda perdió la mitad de su valor. Millones de personas quedaron en la ruina más absoluta que se puedan imaginar. El nuevo gobierno tomó una decisión durísima, pero clave, no devolverle el dinero a los estafados, sencillamente porque no había de dónde sacarlo, y compensar a las víctimas habría hundido las cuentas del Estado. Por eso, la gente que vendió su casa y su ganado se quedó, simplemente, sin nada. Tiempo después, el Fondo Monetario Internacional, que estudió el caso al detalle, concluyó que el daño más perdurable no fue el material, sino el golpe a la confianza en el Estado, en los bancos, en las instituciones y hasta entre vecinos. ¿Qué fue de los protagonistas? Fueron aún más diversos que los de las armas. Salih Berisha, el presidente que tuvo que escaparse en helicóptero de su propia capital, aguantó en la política. Siguió liderando su partido, y en 2005, 8 años después del desastre, volvió al poder, esta vez como primer ministro, cargo que ocupó hasta 2013. Años después, respecto a las pirámides, llegó a decir que fueron el arrepentimiento de su vida. En 2021, Estados Unidos lo sancionó, prohibiéndole la entrada al país por corrupción significativa. El Reino Unido hizo lo mismo en 2022. Ese mismo año lideró una ronda de protestas y un hombre le pegó un puñetazo en la cara durante una manifestación, cerca del lugar donde la Unión Europea celebraba una cumbre histórica en Tirana con los países de los Balcanes occidentales. El agresor fue neutralizado de inmediato por sus guardaespaldas, nunca se conoció su identidad ni el motivo del ataque. En 2019, su partido organizó más protestas contra el primer ministro Edi Rama, y en 2024 la justicia albanesa lo imputó formalmente por corrupción, en una causa por la que estuvo bajo arresto domiciliario. Al momento de hacer este video, junio de 2026, Berisha tiene más de 80 años y está siendo juzgado, pero sin condena firme todavía. Él dice que es una persecución política. Fatos Nano, el opositor que pasó de la cárcel al cargo de primer ministro, gobernó en varios periodos y fue una figura central de la política albanesa durante años. Murió en octubre de 2025. Vasquín Fino, el que aceptó encabezar el gobierno de reconciliación en el peor momento, murió de COVID en 2021. Los dueños de las piramidales terminaron, en general, con condenas firmes. Las bandas del sur se fueron desarmando con los años, y varios de sus líderes terminaron con cadena perpetua. Albania, hoy. Aquella lejana Albania de 1997, con el Estado fallido y 1 millón de armas en la calle, hoy es candidata firme a entrar en la Unión Europea. En 2026 está en la recta final de las negociaciones, y se habla de que podría cerrar el proceso para 2027. Aún no es algo confirmado, ya que el principal obstáculo que le marcan desde Europa es, justamente, el fantasma de la corrupción y la debilidad de sus instituciones. De hecho, mientras se preparaba este video, en junio de 2026, miles de personas salieron a las calles de Tirana noche tras noche contra un megaproyecto turístico de lujo en la isla de Sasan. Una inversión millonaria impulsada, entre otros, por Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Lo que prendió la mecha fueron unos videos de topadoras arrasando las playas de una zona protegida, hogar de flamencos y tortugas. Pero el reclamo de fondo era el de siempre, no se sabe de dónde salió el dinero para hacerlo, cómo se saltearon las licitaciones, y por qué de golpe una reserva natural dejó de estar protegida. Así fue como un país, el más amurallado de Europa y el más preparado para defenderse de un enemigo externo, terminó destruido sin que ningún enemigo cruzara la frontera. Porque la promesa de la plata fácil fue, obviamente, mucho más poderosa. Y la verdad es que no hay búnker que pueda servir contra eso.